Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 14 de octubre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán vernos su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el martes. Las acciones internacionales retrocedieron en medio de temor por desaceleración global y utilidades empresariales por debajo de lo estimado. Recordemos que los datos o la fortaleza del dólar y la desaceleración de emergentes está teniendo un impacto negativo sobre las compañías de los Estados Unidos, las multinacionales, las cuales no están cumpliendo con las expectativas de utilidades. Lo vamos a ver con JP Morgan e Intel, que inician la jornada en el Before Market con descensos después de publicar en la tarde del día de ayer resultados del tercer trimestre. En cuanto a acciones locales, retrocedieron en medio de bajo precio del crudo y caída de financieras. Seguimos bajo un panorama de correlación con los mercados internacionales y muy atentos a la cotización del precio del petróleo, que en medio de su presión bajista empieza a arrastrar de nuevo las acciones locales. Ayer fue una jornada ausente de fundamentales económicos. El movimiento también se toma como una corrección, una toma de utilidad después del rally de jornadas previas. Ya lo miraremos en gráficos. Probabilidad de tasas baja a 30% para octubre. Hablaremos de este tema el jueves cuando conozcamos el IPC. Hoy conoceremos el IPP, no obstante el relevante para la política monetaria de los Estados Unidos será el IPC. Y vamos con el VIX, que ayer se impulsa un poco, no obstante, solo pasando de nuevo por encima del 20, hablaríamos de una corrección más profunda. De lo contrario, simplemente estamos en un proceso de toma de utilidad después del rally previo y ahí está apareciendo algo de la volatilidad. Es importante ese 20, pasar del 20 en el VIX aumentaría la probabilidad de que tengamos una corrección más fuerte en el mercado de los Estados Unidos. La corrección se mantiene, la correlación entre mercados del mundo también. Acciones de la región cerraron con descensos en medio de temores por crecimiento global. El IPC de China baja en septiembre de 2% a 1.6, mercado esperaba 1.8. La disminución de la inflación pues va en línea con una demanda que continúa relativamente débil y el Banco Central de China haciéndole frente con estímulo monetario. Y el IPP de este país se mantuvo en menos 5,9% para el mismo mes. Europa inicia el día con caídas por temores sobre crecimiento global, se mantiene correlación entre los principales mercados del mundo, aunque los datos no son tan malos para la zona. La producción industrial de la zona euro cayó 0,5 en agosto, mercado esperaba caída del 0,4, en cierto modo estaba incorporado por el mercado, y la tasa de desempleo en Reino Unido sorprende con un descenso de 5,5 a 5,4 en agosto, cuando el mercado esperaba que se mantuviera en 5,5%. Noticias del mercado colombiano. Deceval designó a Citibank como custodio internacional de las acciones ordinarias de Tecnoglass. Estaremos hablando de esta compañía cuando tengamos fecha de negociación en la Bolsa de Valores de Colombia, una compañía de Barranquilla que cotiza en el Nasdaq. Y Bancolombia convoca asamblea extraordinaria de accionistas, estudia ampliación de capital, razón por la cual el día de ayer tuvo un descenso significativo en su cotización. A las 7:30 de esta mañana conocerán el IPP de Estados Unidos y las ventas al por menor, algunas noticias que pueden generar volatilidad junto con inventarios de negocios a las 9 de la mañana, y a la 1 de la tarde tenemos el Beige Book, una mirada más profunda a la economía de los Estados Unidos. Mañana tenemos IPC, datos de manufactura e inventarios de crudo de los Estados Unidos. Sobre todo IPC será relevante para determinar si la Reserva Federal puede mantener la tasa de interés estable para continuar apoyando la economía en medio de lo que sería una desaceleración global, o por lo menos así piensan la mayoría de analistas. De lo contrario, si el IPC empieza a repuntar, pues obligaría a la Reserva Federal a subir tasa de interés. Atentos mañana al IPC. Y el viernes, producción industrial y sentimiento del consumidor de Estados Unidos serán noticias importantes. También conoceremos ventas al por menor y producción industrial locales. Conoceremos algunas noticias de nuestro mercado. Así que en términos generales, los mercados internacionales recibirán datos económicos para evaluar impacto de la desaceleración. Vamos a estar atentos a resultados empresariales y resistencias de corto plazo. Hoy hay una larga lista de compañías, entre ellas Bank of America, Netflix, Wells Fargo, BlackRock y Blackstone, así que estaremos con algunas noticias de utilidades empresariales que seguirán generando volatilidad.
Si no logramos pasar resistencias de corto plazo en cuanto a los índices internacionales, la corrección podría mantenerse la presión bajista. En cuanto a mercado local, mantendría correlación con mercados internacionales. El precio del petróleo amanece en 46,72, así que mientras estemos por debajo de las resistencias de corto plazo, tendríamos la presión bajista. Así que dependerá de esos niveles y ya miraremos en comité cuándo aparecen los compradores. Recordemos que estamos bajo movimiento de corrección técnica. Ya lo vamos a revisar por gráficos. Vamos con el índice Dow Jones, donde estamos sobre los 17.000, 16.900. Si hay ruptura a la baja de estos niveles, la corrección puede ser hacia 16.500, 16.600. Sigue siendo una corrección dentro de tendencia alcista, ya dependerá de la profundidad de la misma, si se da. De lo contrario, si logra aguantar los 17, 17.100, quiere decir que aún hay posibilidad de avanzar a 17.600 sin realizar esa corrección. Estamos en una lucha entre compradores y vendedores, ruptura de soportes de corto plazo generaría mayor presión bajista. Si rompe los máximos del día de ayer, ruptura de máximos del día de ayer, implicaría continuar con el movimiento alcista como el escenario probable. El IPSA 3800, mientras esté sobre ese nivel, aún hay posibilidad de avanzar a 3900, tendrá que romper los máximos del día de ayer para continuar. Esto puede ser un techo en pinzas, acompañado de una velita de indecisión, dejándole más fuerza al 3800, ruptura de ese nivel generaría presión bajista. Si logra aguantarlo, hay posibilidad de avanzar a 3900. En cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, 10.500 la zona de soporte. Si logra mantenerse sobre 10.500, aún hay posibilidad de continuar al 11. La ruptura del 10.500 generaría presión hacia la zona de los 10.200. El dólar se impulsó en el día de ayer, luego de la caída en el precio del petróleo, dejando un pequeño gap de rotura. Así que mientras esté sobre los 2.890, hay posibilidad de continuar el avance incluso a los 3.000 y 2.980. Si no logra aguantar por encima de los 2.890, volvería la presión bajista. 2.890 la zona de soporte para mantener un rebote hacia la zona de 2.960, 980 y 3.000 como resistencias. El WTI ayer fuerte descenso, perdió el impulso, aunque está justo en la zona de los 46. Vamos con nuestra plataforma global, donde pueden tener acceso a futuros de commodities, futuros de índices, y vamos hacia la zona de pullback. Bien, entonces la caída, vamos a cambiar a 6 meses velas diarias para verlo un poco más grande. Así que básicamente lo que tenemos es una zona de soporte donde está llegando. La línea la puedo extender un poco más, ¿cierto? Vamos a modificarla. Y estamos llegando a la zona de soporte. Si logra mantenerse sobre los 46 y hoy superar los 47,50, 47,50, los compradores podrían volver hacia la zona de 50. De lo contrario, si rompe los 46, la presión lo podría llevar de nuevo a la zona de mínimos cercana a los 44. 47.50 la resistencia para anular la presión bajista en términos del WTI. El euro continúa avanzando. En estos momentos está en 1.1408, a medida que los datos de la zona euro son más sólidos y Estados Unidos pues da señales de mantener estabilidad de tasas por ahora. Lo sabremos con el IPC. Mientras esté sobre el 13.90, la posibilidad de continuar con ganancias se mantiene para el euro. Vamos antes del índice Colcap con algunas acciones del mercado internacional, entre ellas Intel y NTC. Publicó resultados en la tarde, hoy amanece con una caída del 1,59 a 31,53. Ayer marcaba algo de indecisión, vamos a eliminar las líneas, borrar todas las líneas de tendencia. Si hoy no logra cerrar por encima del 32, existe la probabilidad de corrección hacia zonas de soporte del movimiento alcista que estarían entre el 30.20 y el 29.50. No se descarta corrección y presión bajista si no logra superar el 32. Ya evaluaremos qué pasa en estos niveles, pero mientras esté por debajo del 32, no se descarta que pueda continuar con movimientos bajistas. Y el JP Morgan también publicó resultados empresariales cayendo a 60,70. También viene con algo de tendencia bajista en esta línea, que tendrá que superar los 62.10 para reactivar la presencia de compradores. De lo contrario, puede buscar de nuevo zonas de soporte en lo que sería un canal bajista hacia los 58, 56, 50. Si no cierra por debajo del 60, por encima, perdón, si rompe el 61 y no logra cerrar por encima de ese nivel, la presión bajista lo puede llevar a nuevas zonas de soporte. Solo cerrando sobre el 61 y rompiendo el 62.10, volvería a zonas de 65 como escenario probable. Eso para la acción de Intel. Bueno, y vamos con nuestro mercado. Tenemos el índice Colcap, ayer deja una vela
tipo hombre colgado, así que mientras esté sobre los 1260, aún hay posibilidad de avanzar a 1330. Los vendedores están intentando tomar el control. Si rompe los 260, la caída puede ser hacia la zona de soporte del 1230, 1225. Aún mantendría algo de impulso alcista bajo esta línea de tendencia. Ya si rompe los 225, 230, hablaríamos de nueva presión bajista para el índice. Importante los 260, 230, 225 como zonas de soporte. Solo si rompe los 1280 al alza, que por ahora no es el escenario más probable, podría avanzar a 1330. 1280 rompiéndolo, podría continuar con las ganancias para el índice Colcap. Vamos con la acción de Banco de Bogotá, que se mantiene lateral entre 58 y 61 sin cambios por ahora. 58-61 sin cambios la acción de Banco de Bogotá, solo rompiendo 58 podremos buscar de nuevo la zona de 56, no hay cambios por ahora, así que seguimos en ese escenario lateral. Vamos con Bolsa de Valores de Colombia, que se mantiene todavía sobre la línea de tendencia, sobre los 16,40 y 16,50 para ser exactos, mientras esté sobre 16,50 aún puede alcanzar 17.10, 17.60 como zonas de resistencia. Solo si pierde los 16.50 volveríamos a la zona cercana a los 16, línea de tendencia alcista. Continuamos con la acción de Celsia. En este caso tenemos una indecisión que se mantiene, no ha roto al alza el 3.680, mientras esté por debajo de ese nivel la presión bajista continuaría, seguimos bajo esa tendencia, solo rompiendo esta zona podríamos avanzar a 4.000, 4.200 y 4.500 como niveles de resistencia. De lo contrario, la ruptura de 3.500 podría darle mayor impulso a la baja hacia los 3.200, 3.500 contra 3.680 para Celsia. Vamos con Cementos Argos, que se mantiene sobre los 9.500 y mientras esté sobre ese nivel aún hay impulso para los 10.100, 10.200, una resistencia bastante fuerte, esta zona de máximos. Solo rompiendo los 9.500 volveríamos a la zona de 9.200 y 8.800. 9.500 sigue siendo la zona de soporte importante para Cementos Argos. Cemex Latam Holding continúa bajo tendencia bajista de corto plazo, después de haber roto movimiento previo, lo teníamos con estas líneas de tendencia. Así que mientras esté sobre los 12, la presión sigue siendo bajista hacia 11.000 y 10.600. Solo superando los 12 volveríamos a los niveles de 13.000, 12 como nivel de resistencia. Vamos con Canacol, bastante volatilidad el día de ayer en el activo, un descenso significativo, pero el mercado se recuperó en la zona de soporte de los 6.500, 6.400, se mantiene sobre la línea de tendencia. Eso es importante, aunque el precio del petróleo estuvo descendiendo en el día de ayer presionándolo el tema de las reservas, sigue apoyando esa tendencia alcista, tendencia que cambiamos ya hace un buen tiempo en este punto, y estamos sobre promedios móviles de 20, 40 y 200. Así que mientras esté sobre 6.300, hay posibilidad aún de mantener el impulso a 7.500. Esa vela del día de ayer nos impide colocar unos soportes de corto plazo, pero digamos que deja el 6.760. Si hoy logra mantenerse sobre ese nivel, hay posibilidad de continuar avance 7.500. Si pierde 6.760, hay posibilidad de descensos de nuevo a 6.500, 6.300. Mientras esté sobre esos niveles, la tendencia sigue siendo alcista. Ruptura de ese nivel lo puede llevar a 5.900, 5.800. 6.300 como la zona de soporte más importante, se mantiene aún bajo tendencia alcista. Con concreto no marca precio en el día de ayer, continúa dentro de ese escenario lateral. Corficol sigue sobre los 38, así que mientras esté sobre ese nivel el impulso sigue siendo alcista, solo poniendo los 38 volveríamos a la zona de 37.100, 37, 36.600. Si logra mantenerse sobre 38, no hay posibilidad de 39, 39.400 y busquemos algo de resistencia adicional. La zona psicológica de los 40.000. 38 sigue siendo la zona de soporte para Corficol. Vamos con Ecopetrol. Ayer aparecieron de nuevo los compradores defendiéndose un poco en las zonas de soporte. Importante los 1400, 1380. Mientras esté sobre ese nivel aún hay posibilidad de corrección y continuará 1600. Ayer los compradores se defendieron, no obstante, tienen que romper los 1510, era el nivel de resistencia en el día de ayer, tocaron justo ese nivel. Si logran superar los 1510 hay posibilidad de avance a 1600. Si no supera 1510, aún puede corregir hacia la zona de 420, 400, 380. De esa zona dependerá el movimiento alcista. Si se pierde, volveríamos a los niveles de 1280. Entonces, 1510 el nivel de resistencia para que los compradores tomen algo de control en Ecopetrol. Pese a la noticia de subasta desierta,
Empresa Energía Bogotá se mantiene lento, se esperaba un poco más de descenso. Claramente el 815 deja algo de nivel de resistencia, el 770 también, mientras esté por debajo del 770 aún puede alcanzar niveles de 1700, no se descarta leve presión bajista o comportamiento lateral como el más probable, a espera de mayor información sobre el tema de las siguientes subastas. Construcciones El Cóndor continúa su avance mientras esté sobre 1160 aún puede alcanzar 1300, un activo que no mantiene mucho volumen ni correlación con el mercado, simplemente trata de ponerse al día después de los repuntes previos. Enca no marca precio desde el 2 de octubre. ETB se impulsa con fuerza a esperar el dividendo. El mercado está optimista. Recordemos que el tema del dividendo le da algo de fuerza. Sigue dentro del lateral. No se esperaba una bola con tanto volumen, tanta volatilidad el día de ayer, no tanto volumen. 5.75. Si logra mantenerse sobre 5.75, hay posibilidad de ruptura del 5.85 para avances a 5.95 y 610 como la resistencia más fuerte. El dividendo es bastante atractivo, pero recuerden que es una descapitalización para tomar ese capital hacia el metro. Si ese dividendo a una vez se pague, pues recuerden que la acción abriría 133 pesos por debajo y después vendrían los resultados empresariales como el que defina la tendencia. Por ahora 5.75 para tener algo más de avance, rompiendo 5.75 volvería y se mantendría dentro de la zona de comportamiento lateral. Vamos con la acción del éxito que logró aguantar los 14, deja una zona de soporte en el día de ayer. Aún se mantiene bajo esa tendencia bajista, tendrá que superar los 15.200 para dar impulso a 16.300. Si no logra superar los 15.200 y hay ruptura del 14, la presión bajista volvería a 12 a 13.000. Si logra aguantar 14, aún hay posibilidad de los 16.200. Deja el 14 como nuevo nivel de soporte en el día de ayer para mantener aún vivo el rebote. Si rompe los 14, la presión bajista podría volver para la acción del éxito. Grupo Argos logra romper este pequeño lateral, no con mucho volumen, pero logra romperlo 18.100. Mientras esté sobre 18.100 aún puede alcanzar niveles de 18.600 y 19. Si pierde los 18.100 volveríamos a la zona de 17.600, 17.700, 18.100, nuevo soporte para mantener impulso alcista. Acción de Grupo Aval desciende y se mantiene lateral aún, 1200, 1150 y 1113 se mantiene dentro de la zona. Nos enfocaremos en la preferencial que tiene más liquidez. Grupo Sura retrocedió, perdón, me quedó un poco mal esta línea de tendencia, retrocedió, pero se mantiene sobre los 36, se mantiene sobre la línea de tendencia, los compradores aparecieron defendiendo la tendencia. Si logran estar sobre 37 hoy, hay posibilidad de continuar hacia 38 y 39. Si rompe los 37, podría presionar de nuevo los 36, pero solo rompiendo 36 perdería la tendencia alcista. 37 el soporte de corto plazo para el día de hoy, 36 el más importante para Grupo Sura. Vamos con ISA, que se defiende en los 7000, viendo algo de tendencia por este lado. No me gusta la línea, 7000 sigue siendo el nivel importante. Si se mantiene sobre 7000, aún puede llegar a 7600. Si pierde 7000, la caída puede ser hacia la zona de 6600. 7000 como la zona de soporte en el corto plazo para mantener algo de impulso alcista. Vamos con ISAGEN, que pese al fenómeno del niño continúa el impulso, muy bajo volumen en los ascensos. Recuerden que la teoría de Dado implica que el volumen acompaña la tendencia. Se esperaba algo más de corrección, pero bueno, sigue en 3050, hay posibilidad de avanzar a 3200. Si rompe 350 volveríamos a la zona de 2900, 3050 como la zona de soporte para avanzar hacia la zona de 3200, mercado impulsado por el tema de la venta, aunque todavía no hay información puntual. El oro, $1.167 la onza, continúa con avance ese commodity, así que mientras esté sobre 1940 aún hay posibilidad de alcanzar 2100 y 2200, perdiendo 1940 la caída puede ser a 1850, 1860. Vamos con Nutresa, continúa todavía sobre la línea de soporte y sobre los 21, mientras esté sobre 21 puede alcanzar 22, perdiendo 21 podríamos corregir hacia 20.600 y 20.000, aún manteniendo algo de impulso alcista. 21 como la zona de soporte para mantener fuerza, de lo contrario puede tener un lateral o leve presión bajista. Solo rompiendo los 20.000 determinaríamos mayor presión a la baja por técnicos. Preferencial aval, contrario a la ordinaria, repunta, mientras esté sobre los 1200 aún hay posibilidad de continuar hacia los 1230, 1220. Esa zona de resistencia es bastante fuerte. Si llega a romperla, el avance es hacia los 1250. Solo perdiendo los 1200 volveríamos a la zona de los 1160, 1170 como zonas de soporte, 1200 como la zona de soporte relevante. Avianca Holding corrigiendo, vamos a usar el retroceso de Fibonacci
Aquí están los niveles. Si logra aguantar hoy los 1810, hay posibilidad de volver a impulsarse hacia los 2100. Si pierde los 1810, no se descarta algo de presión bajista adicional hacia los 1170, 1760 y ya miraremos cuándo aparecen compradores. Importante superar hoy los 1870 para poder tener algo más de fuerza de compradores. 1870 la resistencia de corto plazo, de lo contrario la presión bajista puede continuar. Anuncio entonces de asamblea extraordinaria para Bancolombia genera entonces un 27.500 como nuevo nivel de resistencia, mientras esté por debajo de 27.500 aún podemos llegar a 26, 25.700, solo superando 27.500 volveríamos a los niveles de 29, 27.500 como el nivel de resistencia para anular la presión bajista, de lo contrario no se descarta corrección hacia 26 y 25.700 como escenario probable. Vamos con preferencial Cementos Argos, que tiene una vela tipo envolvente, si logra mantenerse sobre los 9100, 900 hay posibilidad de continuar hacia 9400, 9500 en primera instancia. Si rompe los 9100 volveríamos hacia la zona de 8900, 8800. 900 leve impulso alcista después de la vela del día de ayer, pero sigue dentro del lateral. Da Vivienda desciende, vela verde, pero con máximos y mínimos más bajos, así que 24.700. Solo superando 24.700 podríamos avanzar a 25.600. Si no rompe los 24.700, la corrección puede continuar hacia 24, 23.600 en primera instancia. Ya miraremos dónde aparecen de nuevo compradores. 27, 24.700 la resistencia para anular la presión bajista de la jornada previa. Preferencia del grupo Argos 17, mientras se mantenga sobre 17 aún puede avanzar a 18. Si pierde 17 volveríamos a la zona de los 16.400 como escenario probable. 17 como la zona de soporte. Preferencia del grupo Sura mantiene aún la tendencia alcista, logra mantenerse sobre 36, así que mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 38, perdiendo 36 podríamos corregir a 34.700, de ese nivel dependerá el impulso alcista. Vamos con Pacific Rubiales, que ayer perdió los 8.000, 8.100, no logró superar ese nivel, mientras esté por debajo de los 8.000, recordemos todavía esta línea de tendencia llegó justo al pullback, si no logra superar los 8.000 pronto, el siguiente nivel de soporte es los 700. Ruptura de 700 podría generar mayor presión bajista. 8000 nuevo nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista es el escenario más probable. Ruptura de 700 podría acelerar ese movimiento. Aún permanece dentro de tendencia bajista. El activo es 8000. La resistencia relevante de la presión bajista, 6.000 soportes, siguiente psicológico 5.000, presión bajista se mantiene para Pacific Rubiales. Bueno, así que en términos generales el mercado internacional está un poco indeciso, los resultados empresariales han empezado a tener algo, a agregar algo de pesimismo después de que las economías emergentes debilitaran lo que son los ingresos y las utilidades de las compañías multinacionales. La fortaleza del dólar también ha contribuido. Mercado local se defiende con bajo volumen, mantiene tendencia alcista para algunos activos, bajista para otros. Atentos a los que tienen tendencia alcista, pues básicamente hay que estar atentos a las zonas de soporte de corto plazo, ruptura generaría presión bajista, los que están bajo movimiento de corrección, solo superando resistencias de corto plazo, volvería la presión alcista. Muy atentos, tendremos noticias e indecisión en el mercado en la apertura hasta que conozcamos el IPC el día de mañana. Hoy tendremos algo de volatilidad con las ventas al por menor. Atentos a niveles de corto plazo. Muy buen día para todos.